Muchas gracias, Eli Samuel. Muchas gracias, Obispo Terry. Dios bendiga a cada uno. Espero que estén bien, anhelando que Dios nos dé un día placentero en su palabra. Para mí esto es lo más hermoso que hay, poder compartir 4 o 6 horas en la palabra del Señor. Yo sé que usted va a ser bendecido. Quiero comenzar con una oración y entramos en la enseñanza de hoy. Padre, te bendecimos en este día. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder conectarnos a través de estos medios para meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea bendecida en nuestros corazones, que cada día, Señor, haya un deseo por leerla, por estudiarla, que nuestros corazones ardan con ese deseo. Señor, permite que ella se haga simple y fácil para entender y que podamos ser bendecidos a través de ella. Te doy gracias por todo lo que haces y por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos. Espero que usted tenga un bolígrafo a su lado, un pedazo de papel para que usted pueda escribir. Siéntase libre a hacer preguntas. Si usted está en un cuarto aparte donde no hay ruido, pues usted puede mantener su micrófono abierto. Si no, pues lo abre cuando vaya, cuando desee hablar. Puede levantar su mano. El único problema es que voy a compartir el screen y tal vez no vea su mano. Eso, siéntase libre, decir, pastor, un momento, y no habrá ningún problema en atenderlo. El curso que vamos a dar hoy lleva por título Exégesis bíblico. Está en su pantalla, espero que todos lo puedan ver. Exégesis bíblico, hermenéutica, y ahí está la información mía. Este curso, pues, lo hemos dado muchas veces. Hermenéutica se da en el instituto, pero es un curso bien rápido por encima. Y exégesis bíblico ya es un poquito más detallado, más profundo, porque ahí es donde usted hace un exégesis, una explicación, un análisis del pasaje bíblico, usando las reglas de hermenéutica y otras reglas. Y es un curso que antes se daba en la escuela de liderato, y voy a compartirlo con ustedes. Tengo 2 horas, no tengo mucho tiempo, iremos lo más rápido posible. Hay unos propósitos del curso. Estos propósitos son un poco diferentes, aunque era para el liderato, para el pastorado, pero lo que quiero es que al final usted pueda explicar qué es un exégesis bíblico. O sea, cuando hablamos de la palabra exégesis, suena una palabra bien grande, una palabra, como decimos, de domingo, pero en verdad es una palabra sencilla. Ahorita vamos a entrarle las definiciones, que usted pueda preparar su propio exégesis bíblico. Que usted sepa las preguntas que hacer, que usted sepa dónde ir, a los recursos auxiliares que necesita. Normalmente traigo todos mis libros que tienen que ver con hacer un buen estudio bíblico, pero estoy cerca de mi librería, o trataré de sacar los libros y enseñárselo. Uno de los libros más importantes para el estudio, para hacer un exégesis, y es el punto número 4, es la concordancia Strong's o cualquier otra fuente del lenguaje bíblico. Queremos que usted aprenda a manejar o sepa de ese gran recurso, ya que usted y yo, por más que estudiemos, se nos va a ser difícil aprender hebreo y griego, especialmente cuando ya estamos en edad avanzada, pero es bien importante que usted tenga una idea del lenguaje hebreo y griego, de la Biblia, y tal vez usted no lo vamos a convertir en expertos, pero saber dónde ir para encontrar las definiciones de esas palabras, y también que el estudiante pues se familiarice, o comience a familiarizarse con el lenguaje bíblico. Cada vez que uno usa esos libros, cada vez que uno trata de hacer un exégesis correcto, pues usted se va a familiarizar con el lenguaje bíblico que es hebreo y griego. Amén. Esos son los propósitos como ministro, como predicador,
este es el libro que usamos, la palabra del Señor. So, usted necesita estar bien familiarizado con él. Como dice Pablo a Timoteo y nos dice a todos nosotros, procura con diligencia. Nótese que dice presentarte ante Dios, no ante tu audiencia, ante Dios aprobado, que Él te certifique que estás haciéndolo bien. Como un obrero, o sea, el trabajo nuestro es que usemos, algunas versiones dice que tracemos bien la palabra de verdad. Esa es nuestra tarea como predicador, como pastor, como consejero, porque vamos a estar usando la Biblia para poder lidiar con los problemas de la gente que se nos presenta, para poder aconsejar ese domingo cuando predicamos, ya que el domingo es el único día en sí que usted tiene 30, 45 minutos para aconsejar a su congregación. Eso es bien importante, usted traer un mensaje que le va a dar a ellos el consejo bíblico. Y aunque homilética es otro curso, pero este es necesario para poder entender cómo preparar ese buen mensaje bíblico, esa buena enseñanza bíblica, ese buen consejo bíblico. Amén. So, queremos definir algunos términos primero y luego entramos en el curso. Primer término que vamos a definir, que es el nombre de esta clase, exégesis. Tal vez usted se pregunta qué es un exégesis. Yo después voy a compartir este bosquejo con todos ustedes cuando me den sus emails. So, exégesis, la palabra exégesis, como dije, no es una palabra tan complicada, viene del griego y literalmente quiere decir lo siguiente: extraer algo para afuera. Eso es lo que la palabra exégesis quiere decir. Usted está extrayendo algo. En este caso es del texto. Es una explicación crítica, y cuando usted oiga la palabra crítica, no se confunda con esa palabra, sino que es detallada, es mirando de todos los ángulos. Es una explicación crítica o una interpretación del texto bíblico. Y la meta de una exégesis bíblica, es explorar el significado del texto, del pasaje. Y eso es bien importante. Esa es la meta de un exégesis, de un exégeta, que es lo que usted es, porque cada vez que usted lee un pasaje y le da una explicación, usted se está convirtiendo en un exégeta. El término exégesis y hermenéutica se han usado como sinónimo, casi se usan los dos iguales, pero sin embargo, hermenéutica es una disciplina más definida de las teorías de la interpretación. Y en este estudio vamos a examinar las dos, pero dando una mayor énfasis en la exégesis bíblica. So, cuando hablamos de hermenéutica, esta es la definición clásica que usted va a escuchar en muchos lugares. Es el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. Ciencia porque contiene reglas que usted debe seguir, y arte porque mientras más usted las use, pues usted se convierte en un artista, usted comienza a saber dónde buscar, y por eso se le llama el arte y la ciencia. Pero es una ciencia. Hermenéutica es un curso que se da en las universidades, es un curso secular, lo que lo hace para nosotros interesante cuando hablamos de hermenéutica bíblica, porque estamos analizando y estudiando el pasaje bíblico. Otra palabra, exégeta, que usted va a escuchar, pues exégeta es uno que practica la exégesis. Un comentario bíblico es la exégesis escrita. Cuando usted predica, usted está haciendo un exégesis. Usted está extrayendo el significado de ese pasaje que usted acabó de compartir con su audiencia. Otra palabra que quiero definir, porque aunque la vamos a decir de otra manera en el curso, pero si usted oye esta palabra histórico gramático, lo que eso quiere decir, la palabra gramática, ¿qué significa las palabras cuando se dijeron? Histórico
gramático. Yo sé que usted sabe que todas las palabras tienen un comienzo, todas las palabras a través de los tiempos va cambiando en definición. So, es importante saber qué significaba esa palabra el momento que se dijo. Y especialmente cuando se traduce a otros idiomas. En el caso nuestro, la Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego el Nuevo Testamento, y hay unas pequeñas porciones en el Antiguo Testamento que están en arameo, particularmente Daniel y Esther. Eso es importante, no solamente qué quiere decir esa palabra en su lenguaje original, sino también cuál era el significado cuando se dijo. Eso es bien importante para conseguir una buena interpretación de las escrituras. Si usted oye ese término histórico gramático, simplemente quiere decir qué significan las palabras cuando se dijeron. Yo leo un documento antiguo y por más bien que yo lo entienda, es muy probable que ese documento, esas palabras o alguna de esas palabras tenían un significado diferente cuando se dijeron. Eso es bien importante entender eso. Exégesis revelada, otra palabra que usted va a ir cuando hablamos de exégesis bíblico, pues exégesis revelada es la que considera, y esto es lo que nosotros creemos, es la que considera que el Espíritu Santo inspiró el texto de las Escrituras. Bien importante, nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Nosotros creemos que en sus textos originales, en la forma en que se escribió la primera vez, no las traducciones, porque las traducciones, como digo, pueden perder un poco del significado del original, pero en su texto original, esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así nosotros miramos las escrituras. Hay algunos que le llaman exégesis racional, y aquí es donde, y esto lo hacen mucho los comentaristas más liberales, ellos está basado en la idea que los autores tuvieron sus propias inspiraciones o motivaciones. So, un ejemplo, no es que Jesús hizo todos esos milagros, sino que los apóstoles, para resaltar el personaje de Jesús, pues exageraron un poco, añadieron sus propias ideas y nosotros pues desechamos eso por completo. Esta palabra muy parecida a exégesis, pero nótese que está escrito un poco diferente, eisegesis. Y esto es una palabra mala. Cuando digo es una palabra mala, lo que esta palabra quiere decir, y hay muchas personas culpables de esto, es cuando el estudiante está importando sus propias ideas al pasaje bíblico. Yo tengo una manera de mirar algo y yo necesito ahora buscar textos para probarlo, cuando debe ser al revés. Yo debo estudiar la Biblia y lo que ella me diga, extraigo de ahí el significado. Esa es la doctrina. Un ejemplo, los adventistas creen que cuando uno muere, pues entra a dormir, entra a un sueño, y no es hasta la resurrección que me despierto. Y ellos lo que hacen para probar esa enseñanza, ellos acomodan algunos versículos para que diga eso. Un ejemplo, y lo digo porque está fresco en nuestras mentes, cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El adventista pone una coma después de la palabra hoy. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y esa coma que no está en los escritos originales, cambia el significado de ese texto. Porque al yo decir de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, estoy diciendo el momento que tú mueras, tú y yo nos vamos a encontrar en el paraíso. Pero si yo pongo la coma después de hoy, de cierto te digo hoy, estoy hablando hoy,
estarás conmigo en el paraíso. Ya eso lo deja para el futuro. Cosas así tan pequeñas hacen estas personas. Los testigos son bien buenos en esto, en hacer un exégesis de la palabra del Señor. Cuando nosotros queremos estudiar un texto bíblico, o mejor dicho, una doctrina bíblica, y una de las cosas que yo hago, y no hay tiempo aquí, pero usted lo puede hacer más luego en su casa. Vamos a decir, yo quiero saber qué es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? De acuerdo a las escrituras, ¿qué es el libro de la vida? Porque yo tengo muchos conceptos, muchas cosas que me han enseñado, que me han dicho, y yo lo que hago es que yo empiezo en Génesis y yo busco todos los versículos que tienen que ver con el libro de la vida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en sí lo que hay son como 13 versos que usted va a encontrar. Y para yo llegar a la doctrina, para yo llegar a lo que la Biblia enseña sobre el libro de la vida, yo tengo que analizar esos 13 versos. Y después de hacer un buen exégesis de cada uno de esos 13 versos, entonces al final yo llego a la conclusión, o yo digo mi credo, o lo que creo, o lo que la Biblia enseña, es que esto es el libro de la vida. No hay tiempo para entrar en ese pequeño ejercicio ahora, pero todas las doctrinas de la Biblia, ¿qué dice ahí sobre el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué dice la Biblia sobre después que pasa después de la muerte? Uno tiene que estudiar el tema desde Génesis hasta Apocalipsis, tomar todo el contexto de la Biblia y luego que se ha analizado cada pasaje, uno dice, esto es lo que la Biblia enseña concerniente a este tema. Eso es haciendo un exégesis. Eisegesis es cuando yo tengo una idea, pues yo creo que después que el hombre muere se acabó todo. Pues yo tengo una idea y ahora yo quiero importar mi idea al pasaje bíblico. Y lo que hago es que selecciono ciertos versículos que como que apoyan esa idea. Y una de las cosas que usted se va a dar cuenta, especialmente con los testigos de Jehová, es que cuando ellos hablan de que después de la vida, pues todo termina, ellos buscan versos en el libro de Job, en el libro de Eclesiastés para hacer sus doctrinas. Y muchos de los versos que ellos utilizan en Job, si no todos, es la conversación de los amigos de Job. Pero cuando uno lee al final del libro de Job, Dios le dice a Job, tus amigos hablaron mal de mí, estaban equivocados, erraron hablando de mí. Ora por ellos, no sea que yo los mate. Yo no puedo usar la conversación de los amigos de Job para probar una verdad bíblica cuando al final me dice que ellos no hablaron correctamente. Y lamentablemente, como muchas personas no estudian, ellos simplemente oyen lo que dice el predicador, pues, o el maestro, pues se confunden. Amén. Otra definición que quiero que usted esté al tanto, o que usted, si oye este término, usted sepa de qué se está hablando, es lo que se conoce como el análisis contextual. Y esto usted lo va a escuchar más adelante, como no saque o evite sacar el texto fuera de su contexto. Y esto es bien importante, hacer ese análisis contextual. Y este método hace énfasis en la importancia de mantener el contexto del versículo en su capítulo, en el libro y aún en su contexto bíblico. Y cuando hablamos del contexto de un pasaje, estamos hablando del pretexto, estamos hablando del posttexto y estamos hablando del contexto, o sea, el fondo histórico. Y ahorita hablaremos más de eso, pero aquí lo que quiero es solamente, si usted ve esta palabra, análisis contextual, pues que usted sepa de qué es lo que se está hablando.
Y otra palabra que usted va a escuchar a menudo cuando estudia lo que es exégesis bíblico es la palabra hebraísmo. Y hebraísmo simplemente lo que quiere decir es la peculiaridad del lenguaje hebreo. Todo lenguaje tiene sus peculiaridades. En el caso de la Biblia, como todos los escritores, con la excepción de uno, fueron hebreos y le escribieron mayormente a un pueblo hebreo, pues ellos, hay una cierta forma que los hebreos hablan. Ellos dividen el tiempo diferente. Ellos hasta medían la hora, en el caso de Daniel, por lo que se hacía en el templo. Habían ciertas cosas, ciertas expresiones de ellos que si usted no la entiende, se puede confundir, lo que se llaman eufemismos. Cuando dice que Adán conoció a Eva, a su mujer Eva, y nació Caín, la palabra conocer para usted y para mí, pues quiere decir que se introducieron y se conocieron como personas. Sin embargo, todas las veces que esa palabra aparece en la Biblia está hablando de intimidad. Cuando dice que se conocieron, se juntaron íntimamente. Cada vez que usted lea la palabra conocer, ya usted sabe que esa palabra es la usan ellos diferente a nosotros. Para ellos es intimidad. Ya en otras situaciones así, es importante saber que cada idioma, no solamente el de ellos, pero cada idioma tiene peculiaridades. Si usted habla español de Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños somos propensos a la exageración. Y decimos que hubo un accidente allá y se mató medio mundo. Y en verdad lo que murieron fueron 2 o 3. Pero eso es nuestra forma de hablar. Y eso sucede con todos los idiomas. O entienda eso, que el idioma hebreo tiene sus peculiaridades. Y usted tiene que saber si esta historia, este texto, se está usando la forma en que ellos hablan. Amén. Pregunta hasta ahora. Amén. Deja mirar bien el rostro de todos que están ahí conectados. Amén. Bueno, vamos a entrar en la próxima parte. Ok. Esto lo voy a brincar bien rápido porque es un resumen histórico de la interpretación bíblica. Esto no nos va a ayudar mucho aquí ahora. Desde los tiempos antiguos, lo que se llama la hermenéutica talmúdica, la Biblia fue escrita y rápido comenzaron a aparecer comentarios de ella. Es más, y eso se conoce como la talmúdica hermenéutica. Se escribieron varios libros, el Talmud, la Midrash y otros más, que es una explicación, que es un comentario del Antiguo Testamento o de la Tanakh. Así se llama el Antiguo Testamento para el hebreo, el Tanakh. Y lamentablemente muchos de los judíos hoy lo que leen es el Talmud, no leen la Biblia en sí, leen el comentario de este rabí, de aquel rabí. El Talmud es uno de los, si no el más popular y el más usado entre ellos. Cuando llegamos a la era apostólica, que es el periodo más temprano de la interpretación bíblica, fue la era apostólica. Ya en los tiempos que se está escribiendo las epístolas, hay personas dándole interpretación a esas escrituras. En cambio, algunos de las cartas se escribieron para contrarrestar enseñanzas malas que se estaban dando a la iglesia primitiva. Ya aparecen otros, ahí hay menciones y aún tenemos guardado documentos de antes, donde se trata de explicar, donde se da un comentario de lo que se quiso decir los apóstoles cuando escribieron. Está la próxima etapa, que es los padres apostólicos. Se le llaman así, pero eran los estudiantes de los apóstoles. Ya estamos hablando de los años 75 en adelante. Luego, cuando entramos más adelante, vamos a encontrarnos que hay 2 escuelas de interpretación
que domina en la iglesia, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Una es en África y una es en en el otro lado del Mediano Oriente. Son dos diferentes escuelas de pensamiento que aparecen durante el periodo que cubren los 200 años hasta el final de la Edad Media. Historiadores dividen este periodo entre el periodo antiniceno y los primeros 7 concilios ecuménicos. Y cuando hablamos de el periodo antiniceno, ya que en el año 324 en Nicea se celebró uno de los primeros concilios donde se resolvieron muchos problemas doctrinales. Está también la escuela medieval o durante el tiempo medieval, la interpretación de los cristianos durante la Edad Media del texto incorporaba un exégesis cuádruple que enfatizaba la distinción entre la letra y el espíritu del texto. Eso eran dado mayormente a una interpretación alegórica que crea demasiado de muchos problemas. Alegórica en los días de hoy, usted diría espiritual o diría, simbólico, un tipo. Y nosotros creemos que la Biblia se debe interpretar literalmente. Está la forma moderna, la disciplina de la hermenéutica, que comenzó con el Renacimiento, y las nuevas escuelas humanistas le dieron una crítica e histórica análisis al texto. Y ahí es donde aparece Martín Lutero. Estoy hablando de los años 1500, al principio, donde él le dice a todos que la escritura debe interpretar escritura, ya que la iglesia estaba basada mayormente en la tradición de ella, lo que decía la tradición de la iglesia. Y recuérdense que para el tiempo de la Edad Media, la iglesia que gobernaba por lo general, con algunas pequeñas excepciones, era la iglesia católica romana. Todo lo que ellos decían era ley, era Biblia, las interpretaciones de ellos se convirtieron en palabra de Dios también. Y tenían el mismo peso de lo que decía el libro sagrado. Y cuando llega Martín Lutero, él nos recuerda que la primera regla de la interpretación es que el libro debe ser su propio intérprete. Y él nos enseña en esas 5 solas que él trajo al mundo cristiano, una era sola escritura. Y él enseñaba que la escritura debe interpretar escritura. Y nosotros creemos eso todavía hoy. Hoy en día, pues tenemos por lo general 2 formas de interpretar las escrituras. Hay algunos que le dan una interpretación alegórica, simbólica, espiritual, y hay otros que le dan una interpretación literal. Nosotros queremos darle a la Biblia una interpretación literal. Creemos que así se debe interpretar. Es más, entramos ahora en algunas reglas básicas de la hermenéutica. Esto usted lo va a encontrar en cualquier libro. Y recuérdese que estamos hablando ahora de hermenéutica bíblica. Y la regla, algunos le llaman la regla fundamental, algunos le llaman la regla número 1, pero la Biblia es su propio intérprete. Si la Biblia no lo dice, pues yo no lo voy a decir. Es más, hay un versículo que todos conocemos bien, Deuteronomio 29:29, que dice: lo revelado es para nosotros y lo secreto le pertenece a Dios. Si Dios lo reveló en su palabra, pues nosotros lo aceptamos. Si Dios no lo reveló, o si Dios no lo dice, yo puedo dar una opinión, pero es mi opinión. La Biblia no lo dice. Nosotros tenemos que tener bien cuidado de eso. Cuando hablamos que la Biblia es su propio intérprete, si yo leo un pasaje en un lugar y no lo entiendo, yo debo ir en algún otro lugar. La Biblia me debe aclarar ese pasaje, o yo debo sacar la interpretación de esto de la Biblia. No debe salir de mí, no debe salir de la tradición de la iglesia,
no debe salir de la palabra del Señor. Y suena bien sencillo esa regla, pero esa regla es tan importante, porque cuando yo busco a otro para interpretar la Biblia, yo estoy muchas veces poniendo mi propia opinión como Biblia. Y las iglesias, lo que llamamos sectas cristianas, como los Testigos de Jehová, los Adventistas y otras sectas más, pues los mormones, ellos hacen esto mucho. No vas a poder entender la Biblia a menos que yo te la explique. O no la leas, sino lee el libro este para que puedas entender. Cuando alguien te manipula así, es porque está diciendo, yo quiero que tú lo aprendas a como yo te lo voy a enseñar. Y la Biblia, usted la puede leer y sus doctrinas fundamentales, usted la va a entender sin ningún problema. Están claras, están sencillas. Sí, tal vez usted no pueda ver bien rápido lo que representa el cuerno número 7 en la gran bestia de Apocalipsis 12, pero eso no es tan importante. Pero la salvación, quién es Dios, el hombre, qué va a pasar en la eternidad. Esas doctrinas fundamentales, usted las lee y usted las encuentra bien claras en las escrituras que hasta un niño las puede entender. La Biblia debe ser su propio intérprete. La cita que está ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, es un pasaje interesante porque casi nos está diciendo esta regla. Dice, sabiendo esto, que la Biblia, que ninguna palabra dada por Dios es de interpretación privada, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios para escribir. ¿Qué dice? Sabiendo esto, sabiendo primero esto, o sea, que esto debe estar, cuando tú vayas a estudiar las escrituras, tú debes entender esto primero. La escritura no es de interpretación privada. Y lo que eso quiere decir es que nadie puede decir yo soy el único que te la puedo interpretar. No, esto es dado para que todos la puedan leer, la puedan entender, puedan estudiarla y llegar a la misma conclusión. Porque nadie debe decir yo soy el único que te la puedo interpretar. Aquellos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir, y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios como nuestro maestro para enseñarnos y dirigirnos a la verdad. Es más, Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, esa persuasión que ustedes tienen es humana, no proviene de seas el hombre que te ha convencido, que te ha repetido y ahora tú estás persuadido, pero eso es humano. Eso no viene de Dios. Si yo te repito algo, y así es como hacen estas sectas, te siguen repitiendo ciertas doctrinas, aunque no estén en la Biblia, y eventualmente tú la vas a creer. Eso se llama doctrinación, donde especialmente lo sucede en los países comunistas, donde toman al niño desde pequeño y le van diciendo, lo van doctrinando y eventualmente él cree, porque eso es todo lo que se le ha dicho. La Biblia es su propio intérprete. Eso es bien importante que todos lo sepan. Regla número 2, cuando hablamos cómo yo interpreto las escrituras, pues todas las palabras se deben tomar en su sentido usual y ordinario. Y eso le llamamos el sentido literal. También le llamamos gramático histórico. Pero cuando decimos sin sentido literal, no queremos que se entienda al pie de la letra, no es al pie de la letra. O sea, tome las palabras en la forma que ellos hablaban. Es como yo estoy hablando con ustedes ahora y ustedes tienen que tomar mis palabras en el sentido normal, en el sentido ordinario, como nosotros hablamos, pero no al pie de la letra, porque hay formas de expresarnos, que puede haber un hebraísmo,
que es una peculiaridad del idioma nuestro. Puedo estar hablando simbólicamente. Un ejemplo, cuando Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no es digno de mí. Juan capítulo 6. Entonces, si yo tomo eso literalmente quiere decir comer carne, sea un carnívoro o caníbal, algo así, y beber sangre. Literalmente no tiene sentido. Ahí es donde entra la regla número 3, que usted debe tomar las palabras en el sentido que indica el resto de la frase, el conjunto de la frase. Y esa regla lo que te está diciendo es sigue leyendo, porque si usted lee Juan capítulo 6 y Jesús le dice esas palabras a sus discípulos, si usted sigue leyendo un poquito más adelante, él va a decir, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. O sea, él está hablando espiritualmente. Cuando él habló con Nicodemo de que hay que nacer de nuevo, Nicodemo lo interpretó al pie de la letra y el Señor le explicó que él está hablando espiritualmente. Estoy hablando de los que nacen del Espíritu de Dios. Sí, tome las palabras literalmente en el sentido usual y ordinario. Y como dije, algunos se preguntan cómo nosotros sabemos que esa es la forma correcta de interpretar las escrituras literalmente. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos ya un patrón establecido, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento multitudes de veces. En el libro de Mateo nada más hay más de 85 referencias al Antiguo Testamento donde Mateo cita el Antiguo Testamento. Jesús mismo citó muchas veces el Antiguo Testamento. Los apóstoles citaron el Antiguo Testamento. Y cuando usted los analiza, con la única excepción es cuando ellos dicen estoy hablando en forma de alegoría, que es un simbolismo, ellos dieron una interpretación literal de aquellos pasajes. Cuando Jesús habla de Jonás, él dice como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él lo dijo como que es una verdad, como que eso sucedió. No hay que buscarle una explicación alegórica como hacen algunos, sino literalmente, si la isla dice que él caminó sobre las aguas, eso es lo que pasó. Él caminó sobre las aguas. Si dice que él viene en las nubes y todo ojo le verá, pues eso es lo que quiere decir, que todo ojo le verá. Otra manera que sabemos que la interpretación debe ser literal, cuando nosotros estudiamos las profecías de la Biblia, y hay muchas profecías, y las profecías ahí están divididas en dos, las que tienen que ver con la primera venida de Jesús y las que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Ya nosotros tenemos muchas profecías cumplidas, especialmente todas las que tienen que ver con la primera venida de Jesús. Y ya tenemos algunas de la segunda venida de Jesús que están siendo cumplidas también. Cuando nosotros analizamos todas esas profecías, y la Biblia es casi una tercera parte de profecías que predice el futuro. Cuando nosotros analizamos todas las profecías que ya se cumplieron, nos vamos a dar cuenta que todas se cumplieron literalmente. Un ejemplo, cuando el profeta Isaías dijo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego comienza a hablar desde que el profeta habló, hubieron ya personas interpretando esas palabras. Y algunos decían que milagrosamente Dios iba a escoger una virgen, una joven, y sin voluntad de hombre, ella iba a ser el vehículo que Dios iba a usar para traer al Mesías. Ellos le están dando una interpretación
literal a ese pasaje. Esto va a suceder literalmente. Otros le dieron una explicación simbólica, alegórica, cuando dijeron, no es que una virgen literalmente va a dar a luz, sino que cuando Israel llegue a ser pura y entre en pureza como lo es una virgen, entonces Dios traerá el Mesías al mundo. Hay dos diferentes interpretaciones. Una lo interpretó literalmente, el otro la interpretó simbólica o alegóricamente. Y cuando sabemos qué interpretación estaba correcta, cuando se cumplió. Cuando se cumplió, literalmente una virgen concibió y dio a luz un hijo y era el Mesías. Y eso lo podemos hacer con todas las profecías que hay en las escrituras. Se cumplieron y se van a cumplir las que faltan literalmente. Nosotros tenemos ya un patrón, ya el Nuevo Testamento nos enseña cómo debemos interpretar las escrituras, porque no creo que Dios lo va a usar un método y luego va a cambiar. Ahora yo voy a interpretar todo, ahora todo alegóricamente. No, él va a seguir el mismo patrón que él estableció. Nosotros, cuando estudiamos la Biblia, buscamos dar, ¿para qué buscarle otra interpretación? Si la Biblia dice que él caminó sobre las aguas, naciones y pueblos y esto y aquello, y es que él vino a caminar por el mundo. No, él literalmente caminó sobre las aguas y así se quedó. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. Vamos a ir a la número 3. La regla, la primera regla, la Biblia es su propio intérprete, sumamente importante. La segunda regla, tome las palabras en su sentido usual y ordinario, o sea, déle una interpretación literal. Algunos le llaman gramático histórico. Y ya le mencioné lo que eso quiere decir. La número 3 es, tome las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, y lo que eso está diciendo es siga leyendo. O sea, siga leyendo el pasaje. ¿Cómo se usó la palabra fe ahí? ¿Cómo se usó la palabra amor ahí? En el caso nuestro, nosotros tenemos la ventaja de que podemos usar diccionarios como Strong's. Déjame ver si consigo. Yo tengo aquí varios, pero este es un diccionario Strong's. Déjame ver si lo ven, porque no veo mi. Este es el diccionario Strong, está al revés para ustedes. Pero básicamente estos diccionarios están, esto lo consiguen en cualquier idioma. Aquí están todas las palabras de la Biblia en hebreo y en griego. Si usted leyó una palabra y usted quiere saber cuál es la definición de esa palabra cuando se escribió, usted simplemente busca la palabra. Si estamos hablando, la palabra es poder. Usted está leyendo Hechos 1:8. Usted quiere saber, dice, y recibiréis poder. ¿Qué quiere decir la palabra poder ahí? Usted busca esa palabra en este diccionario y le va a dar todas las palabras en griego que se usó en la Biblia para la palabra poder. Te busca la fe, la bíblica, Hechos 1:8, te da la definición de esa palabra. ¿Qué quiere decir la palabra dunamis? Es bueno tener uno de estos diccionarios. También está el Vine, que son los más populares, pero usted puede usar cualquier diccionario bíblico, de hebreo. En un diccionario, pues usted siga leyendo el pasaje de la frase, porque es importante a veces
buscar estas palabras. Un ejemplo, la palabra en Juan capítulo 21. Yo sé que ustedes han escuchado esta conversación, la han leído muchas veces. Es la conversación que Jesús tiene con Pedro, donde le dice: Pedro, ¿me amas? Y en el lenguaje hebreo, lo que Jesús está diciendo es: Pedro, tú me agapes. Y en nuestra Biblia aparece amor, porque amor, usted sabe lo que es amor, y para usted entender la clase de amor, pues tiene que seguir leyendo el pasaje. Pero es interesante en esta conversación que Pedro dice: Señor, tú sabes que yo te fileo, que es otra palabra griega para amor. So, este amor, agape, es diferente al amor fileo. En el lenguaje español, amor es amor. Y yo tengo que escuchar a ver qué clase de amor él está hablando. Pero en el lenguaje griego, el amor agape es el amor divino, es el amor sacrificial, él es amor donde tú estás dispuesto a entregarlo todo, dar tu vida. Fileo es: yo te quiero, te aprecio, somos hermanos, somos amigos. So Jesús le dice la primera vez: Pedro, tú me agapes, y Pedro respondió: yo te fileo. La segunda vez le dice: Pedro, tú me agapes, y Jesús respondió: yo te fileo. La tercera vez Jesús le dice: Pedro, tú me files. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. En verdad nunca le contestó la pregunta, porque él le preguntó: si tú me amas a mí de la manera que yo los amé a ustedes, dispuesto a entregar mi vida por ustedes. Pedro, ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Señor, tú sabes que yo te aprecio, tú sabes que yo te quiero. En otras palabras, todavía no estaba comprometido con lo que el Señor le estaba pidiendo. Por eso el diccionario Strong nos ayuda a definir algunas palabras. Usted, por lo menos en el caso mío, cuando yo estudio, yo no busco todas las palabras, pero hay algunas que yo quiero saber cuál es el significado original de esta palabra. Algunos tienen programas bíblicos como programas de computadora como Logos, como BibleSoft, y es bien fácil ahora, tiene que tener 5 o 10 libros abiertos. Usted simplemente le hace un clic a la palabra y te da la definición al lado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Y ahí usted puede buscar la definición en el lenguaje hebreo o griego. Esa es la regla número 3. Tome las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. La regla número 4, y esto es importantísimo: evite sacar el texto fuera de su contexto. Y esto fue lo que mencionamos cuando dijimos: haga un análisis contextual. A nadie le gusta que le saquen sus palabras fuera de contexto, porque usted está grabando mi curso ahora y usted puede agarrar una pequeña frase y sacarla fuera de su lugar, y puede sonar como que yo estoy insultando a alguien, faltándole respeto a alguien, pero si usted estudia el contexto, qué fue lo que procedió a esas palabras, pues entonces se van a entender bien. Por eso a nadie le gusta que le hagan eso. Imagínese Dios, que usted tome las palabras de él y las saque fuera de contexto. Usted debe entender que cuando hablamos de contexto, estamos hablando del pretexto, que son los textos antes del pasaje que usted está estudiando. Estamos hablando del posttexto, que son los versos después del pasaje que usted está estudiando, y estamos hablando del contexto, que es el fondo histórico, que es qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo que causó explicara de esta manera o hablara de esta manera. Algunos le llaman, tiene que meterte en la mente del autor. Y en verdad, cuando queremos dar un exégesis correcto, pues nosotros debemos meternos. ¿Qué es lo que el autor quería decir? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando dijo eso? Porque en sí eso es lo que queremos
dar una correcta interpretación a esas palabras. Abra su Biblia bien rápido conmigo. Quiero mencionarle dos ejemplos. Primero vaya a Efesios, capítulo 1. Y ojalá todos tengan Reina Valera. Si no, no va a trabajar muy bien este ejercicio. Si usted no tiene Reina Valera. Pero si usted va a Efesios capítulo 1 y usted comienza en el versículo 3 con su dedo nada más, mire, esta oración que comienza en el versículo 3, dígame dónde termina. Y una oración termina con un punto. Ese es el signo gramatical para decir aquí terminé esta oración. Si usted comienza en el versículo 3, usted llega hasta qué versículo. Alguien que me lo grite bien rápido. El 10. El 10. ¿Todo lo encontraron? Que esa oración que comenzó en el versículo 3 termina en el versículo 10. Eso es una oración nada más. No estoy hablando de los textos antes ni de los textos después. Ahí se discute una doctrina bien fundamental, la predestinación. Imagínense que yo saque solamente el 5. Yo estoy sacando palabras de una oración completa. Yo sé que cualquier maestro de gramática le diría a Pablo que él está mal en escribir una oración tan larga. Es más, en la Biblia, en el texto original, esta oración termina en el versículo 14. Pablo empezó en el verso 3 y terminó esa oración en el verso 14. Y mire todo lo que él dijo ahí. En la Biblia Reina Valera, pues terminó en el verso 10. Y ahí se discute una doctrina tan importante, tan grande. Y a veces cuando sacamos un texto y lo tiramos en el aire y le damos una interpretación sin incluirlo en este caso, sin incluirlo en su oración, le sacamos sentido, el sentido verdadero a este pasaje. Si usted lee este pasaje bien, usted se va a dar cuenta que está hablando plural muchas veces, en todos los lugares. En amor habiéndonos, no se escogió, fuísemos, nos hizo acepto, tenemos redención, hizo sobreabundar, dándonos, en él asimismo tuvimos, seamos vosotros. Solo está hablando pluralmente y aquí se está hablando de de la doctrina de la predestinación. ¿Eso es un individuo que fue predestinado o es un grupo que fue predestinado? Eso es bien importante, sin entrar en darle un buen exégesis a este pasaje. Pero vayan ahora a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Y si vamos a ir, me queda una hora. Voy a tomar 10 minutos aquí. Ok. Vamos a ir al capítulo 14. Vamos a citar un texto que este texto es bien, ha causado mucha confusión a través de las generaciones de la iglesia. Pero el versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y voy a tirar el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, no se ve bien que una mujer hable en la congregación. Leyendo ese versículo y tomándolo en su sentido literal, me está diciendo ahí que ninguna mujer debe hablar en la iglesia. Y me está diciendo ahí que tienen que estar calladas. Y me está diciendo ahí que esto también lo dice la ley. Esto lo dice la ley. Y si quieren aprender, pues pregunten en su casa a sus maridos.
las que no estén casadas, pues no dijo qué hacer con ellas y las viudas, pues, no sabemos qué sucede ahí. Pero si este pasaje se toma fuera de su contexto, si no se analiza dentro de su contexto, nosotros seríamos capaces de levantar una doctrina alrededor de este verso, como han hecho algunas iglesias. Que las mujeres no pueden predicar, no pueden enseñar, no pueden hablar en la iglesia. So, vamos a establecer bien rápido el contexto de este pasaje. Okay. Cuando decimos cuál el contexto, son los textos anteriores, el pretexto, los textos después y también el contexto, o sea, el fondo histórico. Bueno, muchas de las Biblias ya, y como ustedes saben, la Biblia no vino escrita en capítulos y versos. Los capítulos se añadieron más luego y después otra persona le añadió los versos porque sea más fácil buscarlo y manejarla. Y ahora muchas de las imprentas, de las casas de publicaciones, pues a los capítulos o a cuando se está hablando de un tema, le pone a la parte de arriba un temita al pasaje. Y esos temas no son parte de la Biblia, eso es que alguien se lo añadió. Ok, so ellos trataron de establecernos el contexto, pero usted y yo tenemos que no dejarnos llevar solamente por eso, sino que debemos analizar. So, vamos a darle para adelante los textos, el post textos. Este pasaje, versos 34 y 36, se debe estudiar en este contexto. Ok. Por supuesto, el resto del capítulo habla el mismo tema. ¿Estamos correctos ahí? Se está hablando el mismo tema. Emma termina diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden, punto. Cuando llegamos al 15:1, como que hay un tema nuevo. Además, os declaro, hermano, que el evangelio que se ha predicado, cual también recibiste, y comienza a hablar de la resurrección. Eso es claro que el capítulo 15 es un tema totalmente diferente. Él está contestando otra pregunta y ahora es sobre la resurrección. So, el posttexto de este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, el posttexto termina en el 40, porque ya el 15 es otro tema. So, ya establecimos el posttexto. Ok, vamos a establecer los pretextos, que son los textos antes en que se debe estudiar este pasaje. Ok, so vamos a regresar para atrás. El capítulo 14, si usted comienza en el verso 1 y usted lee todo el capítulo 14, que no hay tiempo para leerlo ahora, usted se da cuenta que está hablando del mismo tema. Es más, si usted le da el 13, también se va a dar cuenta que está hablando del mismo tema. Y si usted va al 12, se va a dar cuenta que está hablando del mismo tema, de los dones espirituales. Cuando usted va al capítulo 11 y comienza a leerlo, pues allí se está hablando de la Santa Cena. Eso es claro que el capítulo 11 es un tema diferente. Desde el capítulo 12 en adelante, el 13 y el 14, esos tres capítulos están hablando el mismo tema. Eso quiere decir que el texto 34 y 35 que yo leí, los textos antes y los textos después están encerrados en esos tres capítulos. El capítulo 12, no hay tiempo para estudiarlo ahora, pero el capítulo 12 comienza, no quiero, hermano, que ignore acerca de los dones espirituales, y comienza a hablar de dones espirituales. Si usted va al principio de la carta, usted va a encontrar que Acaya le dio una información a Pablo, le hizo unas preguntas que necesitaban contestar y problemas que había en la iglesia, y él está contestando cada problema. Ahora dice acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoréis. Y comienza el 12 a explicar
lo que son los dones espirituales, cómo trabajan, quién los da, etcétera. Y en el verso 31 del capítulo 12, usted se va a dar cuenta que él dice, yo le voy a mostrar un camino más excelente. Y cuando entramos en el capítulo 13, Pablo continúa mencionando los dones. Si yo hablo lenguas humanas, angelicales, si yo tengo profecía, si yo entiendo misterio, ciencia, si tengo fe, etcétera. So, él sigue mencionando los dones, pero dice, si no se usan en amor, si yo no tengo amor, de nada sirve, de nada vale. So, él dice, si Dios te ha dado un don, úsalo en amor. Y ahora cuando vamos al capítulo 14, mire cómo empieza el capítulo 14. Seguid el amor, que es el capítulo 13, y procurar los dones espirituales, que es el capítulo 12. So, él hace una conexión. Yo estoy siguiendo la conversación. Es más, la pregunta que le hicieron a Pablo de acuerdo a estos pasajes es acerca de un desorden que había en el manejo de los dones en la iglesia, particularmente dos dones. So, él primero explica qué son los dones y luego él dice cómo se deben usar, y ahora él va a establecer un orden de cómo se deben usar en la iglesia y va a hablar de dos dones en particular, el hablar en lenguas y el profetizar. Y ahí comienza a dar, a establecer un orden, cómo se debe hacer. Debe haber turnos, no, cuando la gente entre, no deben ver un desorden y una casa de locura, sino deben haber algo que ellos se sientan edificados, etcétera. Y en medio de esa conversación del desorden en el uso de los dones, él dice, el 33, pues Dios no es Dios de la confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, coma. O sea, la oración continúa. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. So, en medio de el desorden que había con respecto a los dones espirituales, este pasaje nos está diciendo que el desorden la estaban causando las mujeres. Y él da una orden. No pueden seguir así. Tienen que callar. ¿Estará diciendo él que no pueden predicar, que no pueden enseñar? En nuestras iglesias hoy, los que causan los desórdenes muchas veces son los niños. Y a veces establecemos reglas en la iglesia y decimos desde al frente, ningún niño puede estar hablando en la iglesia. Eso no es permitido. Si tiene una pregunta, vaya y pregúntasela a su padre cuando llegue a su casa. Se ve muy feo que un niño esté hablando y ya eso es ley. Ya lo establecimos como ley. Yo estoy diciendo que el niño no puede predicar. Yo estoy diciendo que el niño no puede participar al frente. Yo estoy diciendo que el niño no puede ser parte del culto al Señor. No. Yo simplemente estoy corrigiendo un desorden que hay. Si Dios no quería que las mujeres hablaran en la iglesia, vamos a ir al capítulo 11 de este mismo libro y vamos a leer el versículo 5. Y dice Pablo aquí, pero toda mujer que ora o profetiza, para usted orar y profetizar tiene que hablar o abrir la boca. Toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. So, aquí le está diciendo a las mujeres, cuando ustedes vayan a predicar en la iglesia, cuando ustedes vayan a orar en la iglesia, ustedes cúbranse, sigan esa costumbre, no la dejen de esa costumbre cultural que tenemos de cubrirse la mujer su rostro. So, en la iglesia ustedes tienen ciertas libertades, pero cuando ustedes vayan a profetizar, cuando ustedes vayan a orar, cúbranse en el rostro. So, aquí le dice que lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo dos capítulos más luego le dice que no lo pueden hacer? O Pablo se contradice, o hay una razón por la cual Pablo dijo estas palabras. La otra parte del contexto es el fondo histórico.
A veces la misma escritura nos dice lo que está pasando y a veces tenemos otras fuentes, otros libros auxiliares y gracias a todos esos libros que hay, pues tenemos el conocimiento de cuál era el problema que estaba pasando en esta iglesia. Cuando dice aquí Pablo que las mujeres callen, él no está diciendo que no pueden predicar en la iglesia, que no pueden hablar en la iglesia. Ya lo vimos en el capítulo 11. Es más, la regla número 5 dice consulte los pasajes paralelos, pasajes similares, y usted va a encontrar un sinnúmero de pasajes en el Nuevo Testamento nada más, donde hay mujeres profetizas, donde hay, Felipe tenía 4 vírgenes, doncellas vírgenes que eran profetizas, están hablando, están predicando. Tenemos diaconisas, tenemos ancianas en la iglesia, tenemos colaboradores, todo porque esto se dijo por una razón. Es más, cuando dice como también la ley lo dijo, 13 mandamientos, y no encontrar ninguno en la ley que diga que la mujer no puede ser parte del culto. Es más, Ana, perdón, María, la hermana de Moisés, era profetisa. Ahí la ley tiene que referirse a la ley en esta iglesia, no la ley de Moisés. La ley de Moisés no dice nada con respecto a las mujeres no poder hablando o predicando contra muchas profetizas en el Antiguo Testamento. Amén. Bueno, es un pequeño ejercicio de cómo debemos evitar sacar el texto fuera de contexto y usted debe entender lo que es el pretexto. Cuando usted lee un pasaje y le va a dar una interpretación, no lo saque de su lugar, estúdielo dentro de su lugar y también estúdielo basado en lo que sabemos del contexto histórico que estaba pasando en ese momento. Y la regla número 5 es consulte los pasajes paralelos, o sea, la que puse número 5 aquí, consulte los pasajes paralelos. Pablo lo pone de esta manera: compare escritura con escritura, lo espiritual con lo espiritual. Si usted lee algo aquí en el Nuevo Testamento y tal vez no lo entienda bien, busque otros pasajes donde hablen lo mismo y consúltelos. Y esto le va a ayudar a entender mejor. La doctrina de la justificación se repite en Gálatas, se repite en otros lugares. Si usted tal vez lee el libro de Santiago, donde Santiago dice que solamente te justificas por la fe, muéstrame tus obras, y como que eso nos confunde. Si Pablo nos enseña de la justificación por la fe y ahora Santiago dice esto, ¿cómo yo entiendo lo de Santiago? Pues yo busco otros pasajes paralelos que hablen de lo mismo y eso me ayuda a entender el pasaje que estoy estudiando. Entonces, el punto número 6, recuerde, cada lenguaje tiene sus peculiaridades. Y el punto número 7, cada lenguaje hace uso de la figura retórica. Y esto es bien importante porque usted va a encontrar muchas veces las palabras, cuando es una parábola, por lo general se dice el reino de los cielos es semejante. Cuando usted oiga la palabra semejante, parecido, era como, ya usted sabe que él está describiendo en forma simbólica lo que él vio, particularmente en el libro de Apocalipsis o otros profetas cuando ven una visión y ellos no saben lo que han visto o ellos tratan de describir lo que vieron y usan el lenguaje parecido. Era como, y yo vi algo como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Okay, no era una montaña ardiendo en fuego porque él lo hubiera dicho. No era un volcán porque él sabía lo que era un volcán.
So, cuando él dice se me pareció, era semejante a una gran montaña ardiendo en fuego, pues esa fue la mejor manera que él lo pudo describir. Él vio algo literalmente y ahora él lo va a describir. Y vi una bestia semejante a un león, pero tenía alas de aves. So, no era león, porque un león no tiene alas de aves, sino que él está tratando de describir. Y en un caso, Daniel dijo, era una bestia espantosa y terrible. No la pudo comparar con nada porque él nunca había visto algo así. Recuerden de esas palabras, semejante, parecido. La Biblia está llena de figuras retóricas. Si le damos una interpretación literal, pero si literalmente no tiene sentido, probablemente se esté hablando en lenguaje figurado. Amén. Pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado. Amén. Parece que el maestro es excelente porque no hay pregunta. Está explicando todo bien. Amén. Bueno, vamos a seguir. Punto número 4. Y nos quedan 45 minutos y aquí se nos vaya todo. Ok. La clave para una buena exégesis es la capacidad para hacer las preguntas correctas acerca del texto. Usted lea el texto y usted quiere hacer una buena exégesis, usted comienza a hacer preguntas acerca del texto. Las preguntas caen en dos categorías, lo que se dice y por qué se dice. Y eso es lo que queremos como intérprete de la isla, entender qué es lo que se dice y por qué se dijo. Usted debe tener, por supuesto, un espíritu correcto, o sea, debe darle seriedad a lo que estamos estudiando. Es la palabra de Dios, no es cualquier libro, es la verdad. So, usted debe tener un espíritu correcto. Yo no vengo aquí para tratar de, de acomodar mis opiniones al texto. Yo no vengo aquí para justificar mis opiniones o mis prácticas. No, yo estoy estudiando la palabra viva de Dios. So, debe tener un espíritu correcto. Usted debe usar el método correcto y creo que le hemos dado el método correcto, que es darle una interpretación literal. Es la Biblia su propio intérprete y de ahí comenzar a buscar la forma de darle una correcta interpretación al pasaje. Lea siempre con cuidado. Usted tiene que leer y leer y esos puntos gramaticales, ponerle atención. Si usted ve que es una pregunta, si es señales de interrogante, es una pregunta. Si hay puntos de exclamación, pues se estaba hablando en altavoz o se gritó. Y eso es algo que perdemos cuando lo leemos. No sabemos el gesto de la persona, no sabemos cómo lo dijo, cuando lo dijo, cuál era su expresión. Y usted sabe que 75% de la comunicación es no verbal. Usted está mirando mis manos, cómo lo dije, cómo me sonreí cuando lo dije o mostré una cara recia. Pues eso se pierde al estudiar las escrituras, pero hay ciertos puntos gramaticales que nos ayudan a verlo. So, es importante que usted lea siempre con cuidado. So, cuando un reportero va a buscar información sobre una historia, a él le enseñan que él debe hacer 5 preguntas. La pregunta en inglés se llaman los 5 W's: who, what, where, when, why. ¿Qué, dónde, cuándo, quién y por qué? So yo tomé eso y lo dividí así. Ok. So, una de las cosas que yo necesito es asegurarme de toda la información gramática que yo pueda conseguir sobre este pasaje o sobre este texto. O sea, ¿cuál es el significado de las palabras individuales? Yo estoy leyendo un pasaje y hay ciertas palabras que a mí me gustaría investigar un poco más. A ver qué es lo que significa.
Muchas veces ya tenemos un comentario bíblico, tenemos un diccionario bíblico que nos ayuda, pero yo estoy hablando si usted simplemente está leyendo de la Biblia y usted está leyendo y usted debe hacerse esa pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que se dice? Ahí es donde usted identifica o define las palabras. Y es interesante lo que usted va a encontrar. Cuando usted simplemente se pregunta, esa palabra, ¿qué quiere decir? Y usted la busca en su lenguaje original, usted la busca la definición original y usted dice, wow, porque para mí tiene un significado, porque usted tiene que entender que cuando se tradujo la Biblia al español, que fue para allá en el 1500, es más, yo tengo la Biblia en español aquí, la primera, voy a buscarla. Esta es la primera, la Biblia del oso, como le llamaban. Si usted lee esta Biblia, usted no la entiende, yo no la entiendo. El español aquí es tan antiguo que yo no la entiendo. Pero cuando se tradujo del hebreo y del griego a este español, pues ellos trataron de buscar las mejores palabras en el idioma español para significar lo que quería decir la palabra en el hebreo y griego. Por eso, si usted va a su Biblia al frente, usted va a encontrar las diferentes versiones que han habido. La antigua versión de Castidora de Reina 1569, que es esta. Ok, y como dije, no, ni se entiende. Fue revisada por Cipriano de Valera en el 1602. O después de esta se hizo otra revisión. Y también han habido otras revisiones, y estas son las revisiones formales, las aceptadas. 1862, ¿por qué? Porque el idioma español ha cambiado. 1909, 1960 y últimamente hubo una en el 1995. La del 960 son casi idénticas, no ha cambiado mucho el idioma, pero la de 1862 es un poquito diferente y las primeras dos usted no la va a entender. Por eso se hacen revisiones al texto, pero lo que se logra es, ok, esa palabra cuando Jesús la dijo, vamos a buscar la mejor palabra en español para captar lo que se quiso decir. Pero muchas veces, si ustedes que hablan dos idiomas entienden que a veces alguien dice algo en español y usted lo va a traducir en inglés y no son simplemente dos o tres palabras, tiene que decir 5, 6, 7 palabras para decir lo que él dijo en 3, porque la tradición no es tan fácil o se pierde parte del significado. Y eso mismo sucede con la Biblia nuestra. Hay cosas, y aunque ellos hicieron el mejor trabajo que trataron, hay cosas que se pierde al traducirse. Usted tiene que identificar ciertas palabras. La palabra siervo, que se usa tanto en la Biblia, es esclavo, pero la palabra en griego es doulos, que es el esclavo más bajo que había. Y esa es la palabra que los apóstoles usaron para identificarse. Esclavo de Jesús, un esclavo atado. A menos que usted no busque esa información en un diccionario hebreo griego, no va a verlo. Y eso sucede con muchas palabras. Es importante que usted identifique ciertas palabras porque lo puede hacer de todo el pasaje, pero va a ser bien, mucho. En lo que se refiere a la gramática, busque toda la información que usted pueda conseguir de las palabras en ese texto. Luego usted va a buscar todo lo que usted pueda encontrar acerca del contexto histórico. O sea, ahí contesta las preguntas ¿dónde? ¿Cuál es el lugar, la ciudad, el país, los edificios o las estructuras? ¿Cuándo se dijo ahí? O la fecha, los tiempos, las costumbres de aquel entonces. ¿Y quién lo dijo? Bueno, identificar quién escribió y a quién le escribe, porque todo esto nos va a ayudar a dar una mejor interpretación al pasaje. Y lo último, usted agregue toda la información teológica acerca de ese pasaje
Y aquí queremos contestar la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se dijo esto? ¿Cuáles son las teologías que se discuten? ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios? Eso es bien importante que usted, cuando vaya al texto, si usted quiere darle un buen exégesis al pasaje, usted busque el qué, el dónde, el cuándo, el quién y el por qué. So, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Cuáles son las palabras que se están usando? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Dónde estaban? ¿Qué edificios hay? ¿Qué lugar es? ¿Qué ciudad? ¿Cuándo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuáles los tiempos? ¿Cuáles son las costumbres? Hay un libro bien bueno que se llama Las costumbres bíblicas. Y yo tengo varios aquí, donde usted puede leer libros como este que se llaman Las costumbres y los manerismos de los tiempos bíblicos. Y ahí le explica cuáles eran las costumbres de ellos y usa muchos ejemplos bíblicos. Le van a decir cómo eran las casas, le van a decir cómo eran las ropas que ellos usaban, cómo eran las comidas, cómo era la estructura familiar, la educación, cómo era la agricultura, cómo eran los pueblos, cómo eran las jornadas. Y le va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Por qué la mujer samaritana fue a las 12 del mediodía a buscar agua cuando la costumbre era que iban o por la mañana o por la tarde las mujeres? Porque ella fue a las 12. Y hay un sinnúmero de otras cosas que nos enseñan libros como este, Jesús y sus tiempos, las costumbres de los tiempos bíblicos. Y eso nos va a ayudar a entender mejor ciertos pasajes, como el pasaje que hablamos en 1 Corintios capítulo 14. ¿Y quién? Identifica los personajes. Yo siempre digo, cuando yo estoy estudiando una historia, yo me gusta meterme en la historia. Entonces yo me hago uno de los personajes. Si está Jesús con sus discípulos y una multitud, yo me meto yo soy la multitud. Y yo observo lo que está sucediendo mientras estoy leyendo, para ver si yo puedo entender un poco mejor el pasaje que estoy leyendo. Y si se discuten doctrinas, teologías, pues es bueno señalarlas porque Dios no está dando un mensaje, Dios no está diciendo algo. Al final de todo, leemos y estudiamos, pero es la aplicación práctica lo importante. Cómo esta historia, cómo este pasaje me bendice a mí, va a bendecir mi audiencia, los que yo le estoy predicando, porque de qué vale yo contarte una historia y decirte lo que pasó y al final no te digo cómo esto te puede ayudar a ti, cómo esto te puede beneficiar. Al final de toda enseñanza, toda predicación, tiene que haber una aplicación práctica. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Y aunque eso es homilética, pero por eso es importante toda esta información. Entienda el propósito, el plan y las limitaciones de cada escritura. Y cuando usted lee las epístolas, pues ya usted sabe que ahí es mayormente doctrinal. El propósito de las epístolas es para corregir, es para enseñar. Tienen un plan y tienen limitaciones. Si yo leo el libro de Job, aunque se discuten muchas doctrinas, yo no debo hacer doctrinas del libro de Job. Yo debo usar el libro de Job para ayudarme a entender las doctrinas grandes de Dios que están regadas por todas las escrituras. Pero si yo quiero conocer quién es Dios, si Job me va a ayudar a entender, pero yo no sé quién es la Trinidad. Es los otros pasajes que me dan a entender que Dios es un Dios trino, etcétera. Hay que entender todo eso, como dice la misma escritura, con 2 o 3 testigos se prueba cualquier asunto. Usted no puede hacer una doctrina de un pasaje, usted necesita 2 o 3 pasajes para establecer una verdad, establecer una doctrina enseñada en las escrituras. Usted sabe que la Biblia menciona el bautizarse por los muertos. 1 Corintios capítulo 15, Pablo le dice a la iglesia, ¿cómo ustedes no creen? Algunos enseñan que no hay resurrección de los muertos y ustedes se bautizan por los muertos.
Él no está endorsando esa doctrina. Él está diciendo no tiene sentido de que ustedes no creen en la resurrección, pero se están bautizando por personas que han muerto. En ningún lugar nos dice que es una doctrina bíblica. Hay una iglesia que ha hecho eso una doctrina bíblica. Y todos los domingos tienen bautismo por los muertos. Usted le trae un registro de todos sus seres queridos que han muerto y usted se bautiza por ellos. Y supuestamente pasan de donde están al paraíso, que es un disparate. Eso parece el purgatorio. Pero usted no puede hacer una doctrina de un versículo. Usted necesita más apoyo. Es más, por lo general la iglesia enseñaba que se tuvo que haber discutido en el Antiguo Testamento, se tuvo que haber discutido en el Nuevo Testamento y tuvo que haber sido una práctica de la iglesia primitiva. Si no, pues las iglesias tradicionales no lo han aceptado como doctrina. Pregunta hasta ahora. Continúo. Ok. Algunos obstáculos para una correcta interpretación del pasaje bíblico. Hay varios, pero yo quise mencionar dos, que para mí son las más. Por más que usted trate de entender lo que dice el libro, usted leyéndolo por encima, y usted tiene el Espíritu que lo va a guiar, la distancia del tiempo, la diferencia en cultura, la geografía y el lenguaje, se nos hace necesario hacer un buen análisis de ese pasaje. Porque si yo somos nosotros nada más, aquí hay varios que son de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico es una isla pequeña, 35%, algo así. Es bien pequeña. Más sin embargo, aún en nuestra pequeña isla, hay palabras que tienen diferentes significados. Porque para mí, si yo digo que es una ficha, para mí en Moca, Puerto Rico, son 10 centavos. Pero si usted es de Ponce, son 5 centavos. Y si usted es de otro lugar, puede ser hoy en día un flyer. Es más, yo una vez hice esta pregunta y alguien me dijo que eran asuntos de computadora, una ficha de una computadora. Y alguien me dijo, o sea que la palabra ficha, aún en mi país pequeño, tiene tantos significados. Ahora mismo, nosotros aquí en las Américas, el español nuestro le añadimos palabras inglés. Y le llamamos Spanglish. Si yo escribo un documento en Spanglish, ve y prende el carro y parquéalo en el parking. Ustedes entienden esas palabras lo más bien, pero alguien de aquí a 100 años tal vez no la entienda, o alguien que solamente habla español y nunca ha conocido el lenguaje inglés puede que no la entienda, porque el idioma cambia, el idioma es diferente, se le añaden palabras, las palabras tienen diferentes significados. También hay algo que se llama la etimología de una palabra, cuando nació esa palabra, cuando apareció esa palabra, la palabra sincero, que para nosotros es una persona honesta, algo que está correcto, pues esa palabra tiene una etimología, y es que cuando se enviaban a hacer esculturas, le decían a los árabes, que eran los que hacían esta escultura, no le ponga cera, no le ponga wax, porque cuando se está haciendo una imagen o una escultura en mármol, en piedra, imagínense si el hombre le rompió la nariz con un pico, va a empezar de nuevo. No, lo que hacían es que le ponían cera y la hacían bien linda, y el hombre la veía lo más bien, pero cuando lo llevaba a su casa y después de un año de calor, se derritía la nariz. Soy yo vine y decía, no, sincera, tiene que ser, yo voy a pagar por algo honesto, correcto. Y esa palabra se metió en el idioma nuestro, y ahora para nosotros sincera no quiere decir sin wax, sino quiere decir que sea algo honesto, algo puro, algo verdadero. Y eso pasa con muchas palabras en el idioma nuestro.
La distancia del tiempo, la cultura nuestra es muy diferente a la cultura hebrea. Hay que entender la cultura hebrea, la geografía, ellos subían, bajaban, su territorio es diferente y también el lenguaje. Eso se nos hace a veces un poco difícil entender el pasaje a primera vista. Por eso hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo, como dijo Jesús. Y otro obstáculo que para mí es bien grande es una mente prejuiciada. Es cuando esto me lo enseñaron a mí y es así. Y aunque la Biblia diga algo diferente, no, esto fue lo que me enseñaron. Gente me han dicho, no, yo soy de la senda antigua y yo sigo así. Aunque yo le leí la Biblia y le dije lo que la Biblia dice, ellos insisten que yo lo aprendí de manera, voy a seguir así. Es más, ese ejercicio que yo le doy del libro de la vida, porque nosotros se nos ha enseñado que cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida y hasta lo oramos. Y cada vez que una persona acepta a Cristo, decimos, Señor, escríbele su nombre en el libro de la vida. Y si usted quiere hacer este ejercicio de qué es el libro de la vida, se va a dar cuenta que eso no lo dice la Biblia. Eso lo decimos nosotros. Eso lo dijo un héroe nuestro y nosotros lo hemos repetido. Gigi Ávila lo dijo y siempre lo decía y nosotros lo hemos repetido como que está en la Biblia, mas sin embargo, eso no aparece en la Biblia. Una mente prejuiciada, y puse ahí y cuando yo enseño esto, la gente rápido se molesta y me dice, pastor, explica eso otra vez, eso no lo entiendo. Pues eso es lo que pasa cuando se nos ha enseñado algo, se nos ha dicho algo y lo creemos como que es Biblia, y cuando en verdad buscamos la Biblia y debemos hacer, como dice aquí en Hechos 17, 25, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. El Señor resalta, la Biblia resalta esta cualidad, porque no tomaron lo que Pablo dijo como verdad, sino que se fueron a estudiar a ver si lo que Pablo dijo era según las escrituras. Ellos no simplemente lo aceptaron porque el predicador lo dijo, porque otro lo ha dicho, sino que ellos se fueron a ver si en verdad esto es lo que enseña la palabra de Dios. Muchas personas por su religión, por donde estaban, pues aprendieron algo y su mente están prejuiciada, no están abiertas, y algo que usted debe tener como un buen intérprete de la Biblia es una mente abierta para que usted sea capaz de recibir la enseñanza correcta. Amén. Pregunta hasta ahora para darle lo último que le voy a dar. Amén. Veo que todos están bien pendientes. Qué bueno. Amén. Solo que lo que le voy a dar aquí es un guía para hacer un buen exégesis bíblico. Amén. Y esto es sacado de algunos libros y también es alguna información que yo le he añadido. Pero usted debe examinar el contexto histórico en general. El paso número 1, usted lea el documento en castellano de una sentada, en español. A mí me gusta, después de leerlo en español, lo leo en inglés. Este libro recomienda que usted lo lea otra vez y usted varíe de traducciones. Y no hay nada malo con usted usar otras tradiciones, porque traducciones, mejor dicho, porque usted debe entender que la Biblia oficial de la Iglesia Hispana por las sociedades bíblicas es la Reina Valera. Esa es la oficial, esa es la que ellos recomiendan, porque se sabe que cuando se tradujo, los traductores conocían hebreo y griego, ellos usaron copias hebreas y griegas, o sea que ellos no tomaron esta Biblia y la tradujeron al lenguaje de ahora, sino que regresaron al lenguaje original y dijeron cuál es la mejor palabra para hoy, pero fueron a los documentos originales, a los manuscritos que hay. Pero las otras traducciones y algunas
te lo dicen, estamos parafraseando la Biblia. Ellos te lo dicen y se entienden que es para tratar de aclarar el lenguaje, pero usted debe saber que oficialmente la Reina Valera es la Biblia nuestra traducida al español, la que es oficial. Y hay otras tradiciones que usted las lee y le ayuda a ver el pasaje de otra manera y puede que le ayude a aclarar el pasaje. Usted descubra todo lo que usted pueda descubrir acerca de a quién se le escribió, cuáles son los destinarios. O si usted está estudiando, leyendo la carta de Corintios, va a predicar de Corintios, pues es bueno que usted sepa de los corintios, de la iglesia de Corintios, todo lo que usted pueda saber de esa gente. Descubra todo lo que pueda acerca del propósito, o sea, por qué se escribió ese pasaje, ese libro. Y muchas veces en el mismo libro lo dice, o a veces en fuentes históricas que nos ayudan a saber del problema que había. Y usted sabe que si el escritor habla de un problema o menciona una enseñanza, pues él está contrarrestando unas enseñanzas que andan por ahí. Descubra todo lo que usted pueda acerca del propósito y acerca de los destinarios a quien se le está escribiendo. Anote los énfasis o intereses que se presentan. Yo muchas veces cuando leo el pasaje, si estoy estudiando, yo quiero estudiar y yo leo el pasaje, yo leo una frase y luego yo me hago preguntas de esa frase y comienzo a anotar por qué Jesús pasó por aquí. Me es necesario pasar por Samaria. ¿Qué es Samaria? ¿Por qué era necesario? Los samaritanos, los judíos no se llevan. ¿Por qué? Aún el camino en que viajaron, todas esas cositas me ayudan a darle una mejor explicación al pasaje. Anote los énfasis, los intereses, es donde usted se hace preguntas sobre el pasaje. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué pasó? Haga un bosquejo elaborado del libro o pasaje, y algunos pues enseñan que usted, y ahí donde yo escribo cada frase y luego al lado le pongo los énfasis, las notas y las preguntas que quiero más luego repasar. Haga un bosquejo elaborado del libro o pasaje. Ya muchos libros lo tienen hecho, usted puede simplemente ir y se familiariza con el bosquejo del libro, el contenido del libro. Compare sus observaciones con la literatura secundaria, o sea, consulte otros comentarios. Luego, paso número 2, usted va a confirmar los límites del pasaje. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Hasta dónde llega el pasaje? Establezca el texto, cuáles palabras usó el autor y en qué orden. Usted, dependiendo si es predicar, si es enseñanza, esto sería más profundo que en otros casos. Si es estudiar para su estudio personal, pues usted tiene todo el tiempo que usted quiera para entrar y desarrollar bien ese estudio. Paso número 4 dice haga una traducción provisional. Y esto se da más para el que sabe hebreo y griego, porque usted no va a poder leerlo en hebreo y traducirlo, pero sí lo que usted puede hacer es parafrasear el pasaje. Usted está leyendo la historia y usted la trata de poner en sus propias palabras. Usted escribe el mismo pasaje en sus propias palabras. Y puse ahí pequeña nota, o usted puede consultar los libros Strong's, los libros Vine, que le ayuda a entender las palabras que se están utilizando. La idea es que cada vez que usted mire el pasaje, usted lo va desglosando más y más. Paso número 5, analice las estructuras de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas. Y aunque usted no sea un experto en gramática, pero como ya lo he mencionado, usted debe ver dónde está esa coma, ver si es una pregunta. Yo siempre digo que todas las preguntas uno la debe contestar. La Biblia hace más de 3,000 preguntas. Si es punto de exclamación, si está entre paréntesis.
Analice la estructura de la oración gramatical, léala con cuidado, como dice más adelante el documento. Analice esa gramática, analice las palabras importantes. Cuando usted lee un pasaje que usted va a usar para enseñar o predicar, hay palabras que usted se va a dar cuenta, estas palabras hay que darle, hay que estudiarlas bien, hay que darle un poquito de más análisis, porque si usted está leyendo Romanos capítulo 3 y usted se encuentra con estas palabras, justificación, redención, propiciación, esas son palabras que usted dice, bueno, estas palabras no son normal y común, yo debo detenerme y analizarlas bien. Y cuando usted comienza a analizarlas, todo lo que usted encuentra ahí, todo lo que usted ve que esas palabras quieren decir, y hay otras, o analice ciertas palabras importantes y se vuelve a repetir, y es bien importante, investigue el trasfondo histórico-cultural, porque estas palabras que se hablan se dijeron en un trasfondo cultural. La dijo Jesús, la dijo Mateo. Es otra cosa, cuando usted lee el Evangelio narra la historia de Jesús que sucedió en los años 30 al 33, pero es probable que ya han pasado 20 años, 30 años cuando se escribió ese Evangelio. Ya aún las palabras que utiliza Juan en el año 95, 96, 97, cuando escribió el Evangelio, ya han pasado más de 60 años de los eventos que sucedieron. Es importante analizar todo eso, mirar todo eso, la cultura de estas personas, cómo eran, ahí nos ayudan esos libros que hablan de esas costumbres. Esos son algunos pasos que usted debe seguir para analizar un buen exégesis. Yo les digo lo que yo hago. Yo tomo el pasaje y voy a abrirlo. Lo abrí en Daniel capítulo 9. Eso dice, en el año primero de Darío. Esa frase nada más. El año primero de Darío. Yo me gustaría saber quién es Darío, si no sé. Que me explique mejor eso de Darío. ¿Qué es el año primero? Yo escribo estas cositas al lado porque más luego yo voy a analizarlas. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Quién es este Asuero? Porque más luego yo voy a contestar estas preguntas, más luego yo voy a analizar estas preguntas antes de hacer mi bosquejo, antes de hacer mi enseñanza, y todo depende del tiempo que usted tenga, porque nosotros no tenemos mucho tiempo, pero el mensaje del domingo, yo conozco bien las escrituras y tengo un buen conocimiento de ellas, pero yo a veces tomo, dependiendo, pero yo puedo tomar de 3 a 8 horas cada semana para estudiar ese pasaje que quiero predicar el domingo. Ya desde el lunes yo estoy pensando y estoy analizando para el próximo mensaje. Aún si uno es para predicar nada más o enseñar nada más, debe tomar tiempo para analizar bien el pasaje, porque algo que va a suceder, y yo sé que ya ustedes tienen esta experiencia, cuando usted comienza a estudiar la Biblia, recuerde, usted tiene el Espíritu Santo al lado suyo, que es el maestro y es el autor de este libro, y él va a comenzar a darle a usted revelaciones, no nuevas, sino que le va a enseñar cosas que ya están en las escrituras, y él va a conectar esto con aquello, y va a haber algo, va a suceder, y usted dice, wow, yo nunca había visto eso de esa manera. Yo sé que esto ha habido un mensaje y usted dice, nunca lo he visto de esa manera. Yo he leído versículos cientos de veces y la leo una vez más y digo, nunca le vi eso, porque así es este libro. Imagínense si sacamos un momento para hacer un buen análisis con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que vamos a encontrar. De la nación de los Medos,
¿Quiénes son los medos? Y vino a ser rey sobre los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? So, ahí nada más, el primer versículo, yo tengo tantas cosas que yo tengo que averiguar si quiero hacer un buen análisis. Y tal vez para mi mensaje esto no sea tan importante, pero para mi conocimiento y para mi beneficio espiritual, pues yo me gusta estudiarlo. Y si usted es un nerd como yo, pues más profundo se mete en estas cosas. Amén. Me quedan 10 minutos. Consideraciones especiales para diferentes géneros. Lo que hablo ahí es que uno sabe que el libro de la Biblia pues es diferente. Y usted sabe que Génesis es diferente a Éxodo, pero hay una relación entre los 5. El libro de Job son poéticos o es diferente. Los salmos, proverbios, están los profetas en libros históricos que nos cuentan mucha historia, pero ahí también hay un gran número de enseñanzas para nosotros. Hay libros doctrinales, hay libros proféticos, libros apocalípticos, como le llamamos. Entienda eso, que hay diferentes géneros cuando usted estudia las escrituras. Ignore las asignaciones, pero sí quiero para que usted vea unas pequeñas palabras como la palabra poder. Yo le digo a los estudiantes que busquen en la concordancia estas palabras para que vea cuando usted la busca la definición, usted dice, wow, a la verdad que era diferente. Un ejemplo, aquí dice aborrece en Lucas 14:26. Si usted lee ese pasaje en español, se confunde, porque dice el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Y para mí eso como que contradice todo lo que dice la Biblia, que yo debo honrar y respetar a mi madre y mi padre. Pero cuando yo busco estas palabras en el lenguaje griego, en su original griego, me doy cuenta que la palabra que se usó lo que quiere decir es amar menos. O sea que yo debo amar a Dios más que a mis padres y mi madre. Eso no suena tan duro como suena en el español. La palabra fornicación, que para mí es algo, mas sin embargo, cuando usted busca la Biblia, la palabra en griego es pornía, que embarca toda inmoralidad sexual, no solamente lo que usted y yo conocemos como fornicación. Y puse ahí la palabra fama, porque estas tres palabras aparecen en Lucas, uno detrás de la otra. En español aparecen fama, pero en el griego son palabras totalmente diferentes. Cada una tiene un significado diferente. Es importante estudiar lo que las palabras significaban cuando se dijeron. Amén. Me quedan 10 minutos o voy a abrirlo a preguntas o darle algunos comentarios adicionales. Amén. ¿Alguna pregunta? Comentario. Amén. Te dirá, pastor, ¿cómo yo voy a usar todo esto? Bueno, ya usted lo está usando, tal vez no lo tenía en el orden que se lo di, pero ya usted, cuando usted va a preparar un mensaje, usted está analizando el texto y usted comienza a darle vuelta y a veces se hace, dice, Señor, ¿qué quiere decir esto? Qué fácil es ir a un comentario bíblico y sacarlo, porque él ya hizo el análisis, él ya hizo la exégesis y ahora usted está leyendo lo que él extrayó, pero probablemente él no extrayó todo. O probablemente escribiendo su libro, él tiene que resumirlo, él no puede darle todo lo que él estudió. O probablemente él hizo un exégesis. Él puso su opinión en el texto. Por eso me puede ayudar, especialmente cuando estoy deprisa y no quiero, pero no hay nada más hermoso que usted tomar el libro y leerlo y dejar que él le hable. Como hicieron los dos discípulos camino de Maús, que dijeron, no ardía nuestro corazón cuando él nos abría las escrituras. Eso es lo que usted debe querer lograr cuando usted esté predicando a su gente y enseñando a su gente, que el corazón de ellos arda porque usted les abrió las escrituras. Cuando empecé a estudiar y a enseñar, una de las cosas una experiencia que tuve fue que
alguien me hizo una pregunta y era una pregunta normal. Me dijo, Germán, ¿por qué a ese puente le llaman Tacony Palmyra Bridge? En Filadelfia hay 3 puentes. En Filadelfia que cruzan a New Jersey. Está el Ben Franklin, el Walt Whitman, que fueron nombrados por gente famosa de nuestra historia. Pero ese tiene el nombre de Tacony Palmyra. O sea que no tiene el nombre de un personaje. Y yo le respondí, pero fue tan rápido que salió de mí. Lo que pasa es que ese puente conecta a la ciudad de Palmira con la vecindad de Tacony de Filadelfia. Por eso le llaman el puente de Tacony Palmyra. Y el hombre quedó fascinado. Wow, nadie me da una explicación tan clara. Y eso me trabajó. Y yo dije, Señor, yo quiero dar una explicación de tu palabra así. Que cuando alguien me haga una pregunta o cuando yo enseñe tu Biblia, que se haga tan simple y tan fácil para entender. Y esa ha sido mi oración desde que yo comencé como maestro. No sé si usted se da cuenta que cuando oro, así oro también, Señor, que se haga fácil y simple de entender, porque al final el propósito es que mi audiencia, que viene siendo mis ovejas, a quien yo le estoy predicando y enseñando, que se le haga simple para ellos, que ellos puedan decir, wow, esto es verdad. Y al fin querer aplicárselo a su vida, porque ¿de qué vale yo ser oidor nada más? El deseo es que ellos me escuchen, pero que tomen esas palabras y la apliquen a su vida y se conviertan en hacedores, porque Jesús dijo que el que oye y hace, pues ese tiene su casa fundada sobre la roca. Amén. So, ahí termina mis palabras por ahora. Si alguien tiene